Nuestra investigación se llama Prácticas pedagógicas gamificadas en el aprendizaje de las matemáticas, modelo didáctico para reducir la aversión de los estudiantes de primaria. Es una investigación elaborada por Sonia Herminda Rincón Espitia, Viviana Andrea Sánchez Hernández y quien les habla, Edwin Danilo Rincón Espitia. Partimos desde las dimensiones del conocimiento, donde validamos varias como son lo ontológico, que es lo que existe, lo epistemológico, cómo se conoce, lo axiológico, qué valores orienta, lo teleológico, para qué se investiga, y por último, lo metodológico, cómo se investiga. Estas dimensiones las vemos involucradas dentro del desarrollo de la investigación. Como primera medida tenemos lo ontológico, donde evidenciamos que el aprendizaje de las matemáticas se dio de manera integral, a través de estrategias que conectaran las experiencias cotidianas de los niños de una manera lúdica. La enseñanza de la matemática debe propiciar un aprendizaje creativo, una ciencia cultural y ambientalista, con una resolución de problemas teniendo en cuenta su entorno, promoviendo la exploración, el razonamiento lógico y crítico, creando conocimientos propios que estimulen el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que se despierten el agrado, el interés, para así aprender y aplicar en la vida cotidiana, teniendo en cuenta lo que mencionaba Salamanca en 2023. Además, como otro autor representativo, Molina en 2024, destaca la importancia de considerar las creencias, actitudes, emociones, la motivación intrínseca y extrínseca, la confianza en los estudiantes para así mejorar su aprendizaje y percepción de las matemáticas. En la dimensión epistemológica, la motivación es parte fundamental en el proceso del aprendizaje de las matemáticas. Aquí tenemos en cuenta la motivación intrínseca, que es aquella motivación que viene dentro del estudiante, su parte curiosa, su interés por explorar, por conocer el entorno, el contexto en el que se rodea. Y la parte extrínseca, que es toda la motivación que viene de afuera hacia adentro, con lo que él inmediatamente se relaciona y qué tan motivante le pueden parecer esas experiencias. En este aspecto es importante desarrollar acciones colaborativas entre docentes, estudiantes y padres para que esas motivaciones sean de manera integral y contribuyan de una manera positiva en el aprendizaje de esta asignatura o esta área, que es en el caso de la matemática, teniendo en cuenta pues los intereses del mismo chico, desarrollando un pensamiento lógico y que genere habilidades para la resolución de problemas. Así como afirma Úrsula, que es importante sensibilizar al profesorado sobre la necesidad de transformar su práctica y enseñanza de las matemáticas. En la dimensión axiológica, pues con esta investigación se quiere reconocer la importancia de la afectividad en la enseñanza de las matemáticas, teniendo en cuenta como la equidad, la inclusión, haciendo referencia a los diferentes ritmos de aprendizaje entre niños y niñas, y el bienestar socioemocional de ellos, a su vez en el aprendizaje, para lograr prácticas más motivadoras y justas y éticas. Esto se quiere lograr a través de la gamificación, la cual es entendida como la aplicación de diferentes herramientas lúdicas. Encontramos juegos, competencias, entre ellos niveles de desarrollo de aprendizaje, insignias, las cuales permiten que se logre en el estudiante una cooperación sana y se fortalezcan sus relaciones con los demás.
También se dé ese aprendizaje autónomo, se reconozca la diferencia del otro y de esta manera pues lograr reducir la aversión que se genera o que ellos tienen hacia el aprendizaje de esta asignatura. Referente a la dimensión teleológica, pues la finalidad de esta investigación es proponer un modelo didáctico basado en prácticas pedagógicas gamificadas para mejorar el aprendizaje de las matemáticas y reducir la aversión hacia esta área, buscando que el conocimiento adquirido sea útil, aplicable en la vida cotidiana y contribuya al desarrollo humano integral. Otra dimensión del conocimiento es la metodología. En esta investigación se emplea el enfoque cualitativo, el cual hace referencia a comprender la naturaleza subjetiva desde la experiencia humana, desde sus emociones, significados y contextos, desde cómo viven las clases, qué actitudes demuestran y qué tan motivados están por aprender. Se desarrollará esta metodología a través de técnicas como la observación, entrevistas, grupos focales, entre otros, en busca de un modelo pedagógico que responda a las necesidades, emociones y realidades de los niños y niñas de grado quinto de básica primaria. Respecto al paradigma, se trabajará el fenomenológico, cual busca comprender las prácticas y significados en torno a la enseñanza de las matemáticas. También nos permitirá aproximarnos a cómo los estudiantes y docentes perciben, sienten y experimentan procesos como el aprendizaje de estas o la vivencia de la gamificación. Sierra nos dice que esta es entendida como una metodología educativa conformada por diferentes actividades, técnicas y herramientas que facilitan la percepción del estudiante como un reto o un juego, lo cual a su vez permite canalizar su aprendizaje. Conclusiones. La enseñanza de las matemáticas, al incorporar prácticas gamificadas, puede convertirse en un espacio más cercano y significativo, donde el juego estimula la motivación y reduce la aversión que muchos estudiantes sienten hacia esta área. Comprender el aprendizaje desde sus dimensiones ontológica, epistemológica y axiológica permite reconocer que enseñar matemáticas no es solo transmitir contenidos, sino acompañar procesos humanos que involucren emociones, valores y construcción de sentido. La propuesta de un modelo didáctico gamificado invita al docente a repensar su práctica desde la creatividad, la empatía y el compromiso ético, transformando el aula en un entorno de participación, curiosidad y disfrute por aprender. Referencias. Molina, 2024, Constructos teóricos sobre la incidencia de la motivación en el aprendizaje significativo de las matemáticas en la zona de Catatumbo. Salamanca, 2023, Reflexiones teóricas sobre los desafíos en la enseñanza de las matemáticas en el contexto de la educación primaria en Boyacá, Colombia. Úrsula, 2021, Constructos teóricos para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica primaria. Sierra, 2025, la gamificación como herramienta para la enseñanza de las matemáticas en zonas rurales. Freire, 1997, Pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, México, siglo XXI, editores. Muchas gracias. Mi nombre es Sarelena Garzón. Voy a abordar el clima escolar y el rendimiento académico, un estudio desde la educación socioemocional. El objeto de estudio, la educación socioemocional. El propósito es fortalecer el currículo con elementos transversales de la educación socioemocional para favorecer el clima escolar y el rendimiento académico de los estudiantes de básica primaria. El estudio se hará desde las 5 dimensiones del conocimiento. La ontológica, que nos permitirá vislumbrar la realidad de la investigación, la epistemológica, el cómo se genera el conocimiento, la axiológica, qué valores guían la investigación, la teleológica, para qué se investiga, y la metodológica, qué investigación se realizará. Abordando el plano de la ontología, se hace una
reflexión muy clara frente a la situación que se está viviendo en este momento, de la necesidad que existe de tener una comprensión clara sobre la naturaleza y la esencia de las emociones, las relaciones y el bienestar personal. Esto implica el trabajo que se está realizando desde el autoconocimiento para poder comprender y reconocer las propias emociones, valores y creencias, la adquisición de la conciencia emocional que se trabaja para identificar y comprender las emociones propias y las ajenas, la reflexión e introspección para poder analizar y reflexionar de manera profunda sobre las propias experiencias que se viven y las emociones que se tienen y que tienen los demás. La comprensión de la condición humana, entendida desde la complejidad del ser, la diversidad que existe de seres humanos y la experiencia que cada uno de estos pueda tener. Todo esto con una intención clara de una búsqueda de un bienestar emocional y poder hacer una mejora clara frente a las relaciones que se viven en este momento entre las personas que interactúan en la comunidad educativa. Desde una mirada epistemológica se hace importante poder mirar cómo son estas experiencias y cómo es el conocimiento que se tiene del aspecto emocional en el día a día y en la vida diaria, en todos los momentos que tiene la oportunidad del ser humano de poder interactuar. ¿Cómo son estas experiencias? ¿Cómo se reflexiona sobre ellas? Poder evaluar y cómo se le da esa validez a esas emociones y a esa interacción social que se da en todos los ámbitos y espacios de orden escolar y familiar, cómo se hace la toma de decisiones informada y cómo se desarrollan las relaciones de una manera saludable en los diferentes espacios de interacción que se tienen e incluso en la interacción que se da o en las diferentes situaciones que vemos y observamos en el día a día entre los que hacen parte de la comunidad educativa. Cuando lo miramos desde lo axiológico, es evidente que se hace fundamental integrar los valores y principios que tienen que ver con las relaciones, tanto de tipo personal como de tipo social. La ética y la moralidad como elemento fundamental del interactuar, del reconocimiento de nuestras acciones, de las posibles respuestas que pueden haber, del cómo las asumimos, con qué responsabilidad y compromiso asumimos estas decisiones y vemos el resultado de estas, con el propósito de poder tener no solamente el bienestar propio, sino también el ajeno. Esto nos lleva también a manejar valores importantes como son el respeto y la empatía, para poder valorar la diversidad y la inclusión. Este nos llevaría a buscar un propósito de tomar unas decisiones de orden ético y que puedan darse de manera respetuosa y de manera saludable entre todos los que hacen parte de una comunidad educativa, pero que también van a ser fundamentales para la vida en cualquier etapa en que se encuentre el estudiante e incluso en su vida laboral y familiar. Cuando miramos lo teleológico, es importante dar una mirada frente al desarrollo de las habilidades socioemocionales, no solamente del estudiante, sino de todos los integrantes de la comunidad educativa, lo cual propendería de alguna manera a mejorar la motivación y el compromiso de todos los integrantes. Se focalizaría en esfuerzos en poder comprender el propósito y el objetivo que se tiene del desarrollo de estas habilidades socioemocionales y poder de manera constante y periódica hacer una evaluación de la efectividad que tienen estas en el alcance de objetivos y metas claras que nos ayuden
de alguna manera a mejorar y a tener un enfoque más claro en la efectividad que éstas tienen y en la inclusión de estas en los programas y estrategias educativas. Cuando hablamos de lo metodológico, pues es una investigación de orden mixto la que se tendría que hacer, donde se combinarían métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una información más completa del tema, con un enfoque fenomenológico que se va a centrar en comprender las experiencias y percepciones de estudiantes, docentes y todos aquellos que hacen parte de la comunidad educativa con relación a la educación socioemocional. Se realizará un análisis cualitativo donde se utilizará datos que nos ayuden a comprender estas experiencias que se tienen y diseñar y ajustar pues los programas educativos en el aspecto de formación socioemocional para adaptarlo a las necesidades que correspondan al contexto específico de la institución y garantizando de alguna manera que se puedan prever avances, cambios y debidas ajustes que se tengan que hacer de orden metodológico. Muchas gracias por su atención y agradezco mucho la oportunidad de poder profundizar y mostrar esta temática que hoy por hoy todos lo sabemos, la educación socioemocional tiene una gran afectación sobre el desarrollo del ser humano y es una formación que se requiere para la vida. Buen día, me presento, mi nombre es Sigrid Esmeralda Cardona Bocanegra, soy estudiante del doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL. Mi intención investigativa es prácticas pedagógicas innovadoras para el aprendizaje de la estadística, activas docentes en instituciones urbanas de Ariari. El propósito de esta intención investigativa es que generemos un modelo teórico y metodológico sobre las prácticas pedagógicas innovadoras para el aprendizaje de la estadística en instituciones urbanas de la región del Ariari, específicamente en la zona centro. A esto debo añadir que se está realizando el significado de lo que se concibe como práctica pedagógica innovadora. Para esta intención investigativa se van a tener en cuenta la contextualización de las dimensiones del conocimiento, las cuales son 5. La ontológica, que refiere a qué es la realidad que se investiga. La epistemológica, cómo se genera el conocimiento. La axiológica, qué valores van a guiar la intención investigativa. La teleológica, para qué estamos investigando. Y la metodológica, que me va a explicar cómo se debe investigar. Ahora bien, en la ontológica lo que se busca es observar cómo la enseñanza de la estadística no va a reducirse únicamente a las fórmulas y los gráficos, sino cómo va a constituir una realidad compleja y atravesada por la formación de los docentes. Es decir, la innovación pedagógica y las necesidades sociales se van a considerar para esta investigación. Lo que buscamos es contribuir a visibilizar que el aprendizaje estadístico debe responder a la vida cotidiana y, por supuesto, a la toma de decisiones. En la parte epistemológica, la intención investigativa busca comprender la percepción y prácticas de los docentes frente a la enseñanza de la estadística, generando categorías y significados que enriquecen la línea de investigación en educación matemática y estadística. Para esta parte epistemológica se tiene considerado trabajar con el paradigma interpretativo, un enfoque cualitativo y el método de Symbasic Resort, lo que busca comprender y transformar la práctica pedagógica. En la parte axiológica, como ya lo hemos mencionado, se busca orientar los valores, específicamente los de la equidad, el compromiso social,
la innovación pedagógica y la inclusión. Esto como parte de una responsabilidad social. Además, proponer prácticas innovadoras que buscan aportar una educación que transmite conocimiento y además forma sujetos críticos y comprometidos con su realidad social. En la parte teleológica, buscamos mejorar la enseñanza de la estadística mediante prácticas innovadoras que contribuyan al desarrollo del pensamiento crítico y la formación ciudadana, lo que indica que quiere realizar una propuesta pedagógica innovadora para fortalecer el pensamiento estadístico y ciudadano de los estudiantes de la región del Ariari, zona centro. Entonces, al trabajar la fenomenología, lo que se busca es dar respuesta a cómo perciben la innovación pedagógica los docentes, la ven como una oportunidad o como una carga. ¿Qué significado le dan a la estadística en el aula a los docentes? ¿Como un contenido formal, como una herramienta para la vida o un reto difícil? Además, ¿qué barreras y motivaciones se encuentran en la enseñanza de la estadística? Falta de formación, recursos, motivación estudiantil, ¿cuál? A esto vamos a añadir que hemos estado trabajando como referencias, como lo son la doctora Carmen Batanero y su investigación en educación estadística en la Universidad de Granada, entre otros autores que a medida que vamos avanzando con la investigación vamos a ir incorporando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, les habla Wilson Gilberto Meneses Botina, estudiante perteneciente a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctorado en Ciencias de la Educación. Dentro de la unidad curricular Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación, presentaré la intención investigativa llamada El rol docente en la práctica pedagógica desde las metodologías activas para promover el aprendizaje significativo en niños de básica secundaria. Bienvenidos. El propósito de este trabajo es contextualizar la intención investigativa desde las dimensiones del conocimiento, el plano ontológico, epistémico, metodológico, teleológico y axiológico. En Colombia, la educación es un derecho, consagrada en su Constitución Política de 1991. En el artículo 67 se menciona que es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a los demás bienes y valores de la cultura. Dicho servicio es gratuito, desde la primera infancia hasta el nivel de educación superior. No obstante, para este trabajo nos enfocaremos en la educación básica secundaria, considerada una de las etapas que facilita el continuo desarrollo integral de los estudiantes, ya que no solo permite adquirir conocimientos, sino desarrollar sus habilidades, destrezas y valores que les permitirán comprender su realidad y desarrollo de pensamiento mediante el aprendizaje significativo. Es en esta instancia donde el rol docente adquiere relevancia en el ámbito. Al convertirse en guía y acompañante del proceso, es necesario de reconocer, reflexionar y mejorar sobre su praxis pedagógica para proporcionar los aprendizajes significativos que necesitan nuestros estudiantes. En consecuencia, se consolida la intención investigativa, el rol docente en la práctica pedagógica desde las metodologías activas para promover el aprendizaje significativo en niños de básica secundaria, la cual será presentada en primera instancia desde los planos del conocimiento o pentadimensionalidad estudiados en la unidad curricular Bases Epistémicas de Ciencias de la Educación. Desde la perspectiva ontológica, la práctica pedagógica es compleja, dinámica y social. Compleja porque tiene en cuenta las múltiples interacciones y particularidades de los individuos, tanto cognitivas, afectivas, sociales, políticas, culturales. También es dinámica porque está en continuo cambio. Ese cambio que
permite la evolución, la adaptación y transformación de acuerdo a las exigencias del mundo. Y es social porque la educación en sí parte de las relaciones humanas, ya que ésta permite también la construcción colectiva de un conocimiento que promueva la interacción y un aprendizaje en conjunto. Tenemos que estas dimensiones han permitido generar un interrogante clave en esta presente investigación, el cual es cómo generar aportes teóricos desde el rol docente en la práctica pedagógica, desde las metodologías activas para la construcción de aprendizajes significativos. De ahí que la realidad que tenemos en nuestras instituciones educativas, así como lo plantea Ospina en el año 2021, es el maestro el que tiene el deber y la posibilidad de salvar la sociedad. Este estudio surge como una respuesta a esa necesidad de comprender, de analizar y reflexionar críticamente sobre las concepciones y la praxis que tienen los maestros en educación básica secundaria en la institución educativa Tomás Arturo Sánchez del municipio de Ipiales, Colombia. En el plano epistémico, esta investigación se realizará desde un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo sobre el rol docente en la práctica pedagógica. Díaz nos plantea que la práctica pedagógica es la actividad que realizamos los docentes en las aulas de clase o en diferentes espacios y está orientada por un currículo y que tiene un propósito clave, que es la formación de los estudiantes. Sin embargo, nos devela que son varios estos componentes que son necesarios examinar de manera individual, incluso grupal, tales como son el currículo, los alumnos, el proceso formativo y en lo que compete en esta investigación al docente. ¿Por qué hacerlo desde una investigación cualitativa? Ya que esto nos permite, según Rojas, proponer mejoras continuas a la estructura de la realidad social. Esto nos permitirá crear un constructo teórico del rol docente en la práctica pedagógica. ¿Cómo se lo realizará? Bajo un método fenomenológico hermenéutico, ya que esto nos permite un acercamiento y una construcción en conjunto con los docentes informantes. Aquí, Husserl nos plantea que es necesario comprender esas esencias de los fenómenos mediante la descripción e interpretación de las experiencias del docente. Asimismo, la hermenéutica permite la interpretación de los significados de las experiencias humanas y la fenomenología lo hace desde la descripción. En el plano metodológico, partiendo del enfoque cualitativo que nos permitirá una comprensión más profunda, Husserl nos plantea que es necesario hacer esa descripción de la realidad, recopilando toda esa información de esas experiencias vividas, en este caso, desde el rol docente. Es así como mediante la técnica de la entrevista estructurada se realizará un acercamiento natural con los docentes informantes del establecimiento educativo Tomás Arturo Sánchez del municipio de Ipiales para plantear un diálogo que permita develar las concepciones de los docentes sobre la práctica pedagógica y las metodologías activas en la educación básica secundaria. Asimismo, permitirá identificar, reflexionar desde el rol docente la práctica empleada en el aula de clase. En el plano teleológico, el propósito descriptivo es en relación con el objeto de estudio de la presente investigación, que tiene en cuenta la percepción del mismo docente sobre la práctica pedagógicas y las realidades de las praxis que se implementan en las aulas de clase y repercuten en el desempeño escolar de los estudiantes. Asimismo, la finalidad es generar una aproximación teórica sobre el rol docente en la práctica pedagógica desde las metodologías activas que promuevan el aprendizaje significativo en niños de básica secundaria. Esto permitirá reflexionar, debatir, mejorar o transformar la praxis del docente de la institución educativa Tomás Arturo Sánchez y del municipio e incluso de la nación y de todos los agentes interesados en el ámbito educativo. En el plano axiológico, los valores implícitos en esta investigación son la responsabilidad, el respeto y el compromiso social. Esa responsabilidad, según Hernández, dada por el compromiso con la veracidad y el rigor científico. Por eso afirma que toda investigación científica debe pasar por una valoración del contenido.
Ese respeto relacionado con la valoración de la información de los docentes que van a trabajar o van a ser investigados. Y también hacer uso debido y apropiado de los derechos de autor. En el compromiso social tenemos que la investigación contribuirá al campo educativo, ya que permite la reflexión, el debate y la generación de nuevas perspectivas académicas en el contexto trabajado y posibles establecimientos educativos que presenten similares características. Como conclusión, este trabajo nos ha permitido contemplar los planos del conocimiento que permiten orientar esta investigación de una manera más profunda, coherente, con el propósito de favorecer la reflexión del docente sobre el rol en la práctica pedagógica desde las metodologías activas. Agradezco su atención prestada y se presentan al finalizar algunos referentes teóricos que se están empleando en la presente investigación. Muchas gracias. Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Jennifer Andrea Gerena Huertas, del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hoy vamos a explorar el tema de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a desarrollar el pensamiento crítico en niños de primaria visto a través de las 5 dimensiones del conocimiento. Para entender bien nuestra investigación, usamos un marco conceptual con 5 dimensiones fundamentales. Piensen en estas como dimensiones, los cuales son 5 lentes diferentes para mirar un mismo fenómeno. Tenemos la dimensión ontológica, que se pregunta qué es la realidad que estudiamos. La epistemológica, que examina cómo conocemos esa realidad. La axiológica, que mira los valores involucrados. La teleológica, que define para qué investigamos. Y la metodológica, que determina cómo lo hacemos. Estas 5 dimensiones juntas nos dan una visión completa y bien fundamentada de nuestra investigación. Empecemos por la primera dimensión, la ontológica. Aquí nos preguntamos qué realidad estamos estudiando. En nuestro caso, el pensamiento crítico de los niños de primaria cuando usan inteligencia artificial. Veamos esta realidad como un espacio educativo donde la IA no es solo una herramienta, sino un participante activo en el aprendizaje. Es decir, el conocimiento no está solamente en la mente de los niños o en los profesores, sino que también está en la tecnología que usamos. Esto es importante porque rompe con la idea tradicional de que el conocimiento es algo puramente humano. Hoy con la IA el conocimiento se construye entre personas y tecnología. La segunda dimensión es la epistemológica. ¿Cómo conocemos? Para responder esto nos basamos en la teoría del conectivismo de Siemens. Esta teoría dice que en la era digital aprendemos a través de redes y conexiones. Imaginen una red donde el conocimiento está distribuido. Está en los estudiantes, en los profesores, en los libros y también en los sistemas de IA. La inteligencia artificial actúa como un nodo más en esta red de aprendizaje. Esto significa que cuando un niño usa IA para investigar un tema, no está solo consultando una herramienta, sino que está interactuando con un elemento activo del proceso de conocer. La IA ayuda a conectar ideas, a encontrar información y a construir conocimiento junto con el estudiante. La tercera dimensión es la axiológica, que se refiere a los valores. Cuando trabajamos con IA y niños, los valores éticos son fundamentales. Nos preguntamos qué principios deben guiar nuestra investigación. Aquí hay 3 aspectos claves. Primero, la ética en el uso de la IA educativa. Debemos asegurarnos de que la tecnología se use de manera transparente y responsable. Segundo, la protección de datos. Los niños tienen derecho a la privacidad, por eso seguimos la ley 1581 del 2012 de Colombia sobre la protección de datos personales. Y tercero, los valores humanos, que queremos que el uso de IA promueva valores como la empatía, la integridad, el sentido de la comunidad, no que los reemplace.
La cuarta dimensión es la teológica. ¿Para qué hacemos esta investigación? Pues nuestro objetivo principal es diseñar y validar un programa pedagógico que use IA para desarrollar el pensamiento crítico en primaria. Esto se concreta con 3 objetivos específicos. 1. Desarrollar el análisis crítico, que los niños aprendan a examinar información de manera sistemática. 2. Fortalecer el razonamiento lógico, que puedan conectar ideas de manera coherente. Y 3. Promover la toma de decisiones fundamentada, que basen sus decisiones en evidencia y en análisis profundo. No solo queremos entender el fenómeno, sino transformar la práctica educativa. La quinta dimensión es la metodológica. ¿Cómo vamos a investigar? Usamos un enfoque mixto que combina métodos cualitativos y cuantitativos. Por un lado, haremos grupos focales con niños para escuchar sus experiencias y percepciones directamente. Por otro lado, aplicaremos cuestionarios estructurados para obtener datos que podamos medir y comparar. Esta combinación nos permite una visión completa, entender tanto las experiencias personales como los patrones generales. El método se adapta a lo que queremos investigar y no al revés. Nuestra investigación se apoya en bases sólidas. Teóricamente seguimos el conectivismo de Siemens y trabajos recientes sobre ética en IA. Normativamente cumplimos con la Ley 1581 de protección de datos y estándares internacionales para la IA en la educación. También nos basamos en estudios previos que muestran la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico desde la primaria. Todo esto garantiza que nuestro trabajo sea actual, ético y académicamente sólido. Llegamos a la síntesis e integración, donde todas las dimensiones se unen. Las 5 dimensiones no trabajan aisladas, sino que se articulan para formar un marco coherente que sustenta nuestro programa pedagógico. Esta integración nos permite lograr innovación educativa con integración tecnológica responsable, aprendizaje en red desde la perspectiva del conectivismo, protección ética de los derechos de los estudiantes, desarrollo cognitivo mediante el fortalecimiento del pensamiento crítico y rigor científico a través de una metodología mixta validada. Esta contextualización multidimensional garantiza que nuestra investigación aborde de manera integral todos los aspectos del fenómeno estudiado, desde sus fundamentos filosóficos hasta su implementación práctica en el aula. En conclusión, el enfoque pentadimensional nos permite como investigadores tomar conciencia de las creencias que guían nuestro trabajo al aplicar estas 5 dimensiones al estudio del pensamiento crítico con IA. Logramos una investigación que es a la vez innovadora, ética y científicamente rigurosa. Agradecemos su atención y los invitamos a considerar estas dimensiones en sus propias investigaciones. Gracias. Buenos días, mi nombre es Johnny Gómez Buitrago y hoy presento el trabajo titulado Aproximación teórica sobre la gamificación basada en retos como estrategia para el desarrollo del pensamiento numérico con estudiantes de educación primaria. Este estudio se enmarca en la línea de investigación sobre innovación pedagógica y busca comprender cómo las estrategias gamificadas contribuyen al aprendizaje matemático en contextos rurales. Acercamiento al fenómeno de estudio. El punto de partida de esta investigación surge de una problemática evidente en las escuelas rurales de Acevedo: las dificultades en el desarrollo del pensamiento numérico y la baja motivación hacia el aprendizaje matemático. Frente a esta situación se propone el uso de la gamificación basada en retos como una estrategia pedagógica que vincula el juego, la motivación y el pensamiento lógico por su naturaleza. El estudio se inscribe dentro del paradigma interpretativo, el cual permite comprender las experiencias, percepciones, reflexiones docentes sobre
esta práctica desde una mirada cualitativa. Propósitos orientadores. La investigación tiene como propósito central generar una aproximación teórica sobre la gamificación basada en retos para fortalecer el pensamiento numérico. De este propósito general se derivan 4 propósitos orientadores. Teorizar la transformación que emergen en la práctica pedagógica. 2. Develar la experiencia vivida por los estudiantes durante las actividades gamificadas. 3. Interpretar las percepciones de los docentes frente a la incidencia de la gamificación. Y 4. Interpretar las percepciones de los docentes frente a la incidencia de la gamificación. Y finalmente, explorar los significados atribuidos por los actores educativos al aprendizaje numérico mediado por estrategias lúdicas. Respaldo teórico y académico. El estudio se fundamenta en aportes de diversos autores. Vygotsky, quien sustenta que el conocimiento se construye socialmente mediante la interacción. Brunner, quien destaca el descubrimiento y la experiencia activa como base del aprendizaje. Gil, Rodríguez y Meneses, que abordan la gamificación como medio de motivación y desarrollo cognitivo en matemáticas. Y finalmente, Ortega y Deferin, que profundizan en la gamificación basada en retos como herramientas para dinamizar la enseñanza en conjunto. Estos autores permiten sustentar el vínculo entre gamificación, aprendizaje significativo y desarrollo del pensamiento numérico. Abordaje metodológico. Desde el paradigma interpretativo y el enfoque cualitativo fenomenológico se abordan 5 dimensiones que orientan la investigación. En la dimensión ontológica se concibe el aprendizaje matemático como una experiencia vivida y significativa en la infancia. En la dimensión epistemológica se reconoce que el conocimiento se construye colectivamente a partir de la interacción y la reflexión docente. En la dimensión axiológica se valoran principios como la empatía, la cooperación y el respeto por las voces de los participantes. En la dimensión metodológica se emplean técnicas cualitativas como la observación, la entrevista y el análisis narrativo. Y en la dimensión teológica se persigue el propósito de aportar la transformación de las prácticas pedagógicas mediante el uso reflexivo de la gamificación. Contextualización y muestra. La investigación se desarrolla en escuelas rurales del municipio de Acevedo Huila, seleccionadas intencionalmente por su interés en incorporar estrategias innovadoras en el área de matemáticas. La muestra estuvo conformada por docentes y estudiantes de primaria quienes participaron en experiencia de gamificación mediadas por retos numéricos. El contexto rural permitió observar cómo estas estrategias generan motivación, cooperación y comprensión en ambientes educativos con recursos limitados. Instrumentos y técnicas. Para la recolección de información se emplearon 3 técnicas principales. Entrevistas semiestructuradas dirigidas a docentes para explorar percepciones sobre la gamificación, observaciones participantes con registro en diario de campo para identificar interacciones y actitudes durante las actividades, y un análisis narrativo que permitió construir los relatos y experiencias tanto de docentes como estudiantes. La validez del estudio se aseguró mediante la triangulación de técnicas y fuentes y la credibilidad a través de la revisión por los propios participantes y la transparencia de los registros. Referencias.
Finalmente, las referencias respaldan el sustento teórico y metodológico de esta propuesta, destacada por los aportes de autores que han contribuido al desarrollo del aprendizaje gamificado y el pensamiento numérico en la educación primaria. Muchas gracias. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Vicerrectorado de Educación y Posgrado, Instituto de Mejoramiento Profesional Magisterio y Extensión San Cristóbal. La ética como base de la convivencia en instituciones educativas. Autor Luis Sánchez. Tutor Freddy Enrique Rodríguez Villarroel. San Cristóbal, octubre del 2025. Propósito general. Analizar los valores éticos de responsabilidad, respeto, solidaridad y empatía como fundamento de la convivencia y su impacto en el aprovechamiento tanto del tiempo como del rendimiento académico en las instituciones educativas y resolución de conflictos. Propósitos específicos. La ética abarca distintas corrientes desde el punto de vista filosófico. Hay entre otros la ética de Aristóteles, la kantiana, utilitarista y la fenomenológica, que tienen mucho que ver con la parte educativa. También está Ricoeur con el método de comprensión. Diseño metodológico. Lo más adecuado es realizar técnicas cualitativas como las entrevistas con estudiantes, padres de familia y docentes de la comunidad educativa. Problema de investigación. ¿Cuál es la importancia de los valores éticos como fundamento de convivencia en las instituciones educativas? ¿Cuáles son las prácticas éticas que influyen en la convivencia escolar? ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan en la resolución pacífica de conflictos? Esquema comparativo. Fenómeno. Percepciones, experiencias subjetivas, medición de fenómenos observables, análisis de poder, transformación social, paradigma interpretativo, positivista, sociocrítico. Ejemplo, ¿cómo interpreta la ética en la convivencia educativa? Medición de frecuencia de conductas. ¿De qué manera las normas éticas influyen en la convivencia escolar? Tipo de fenómeno. Experiencias subjetivas, comportamientos observables, normas y valores sociales, descripción, perspectivas, vivencias y significados personales como la convivencia de estudiantes, conductas medibles o cuantificables en el aula, leyes, reglas o principios que regulan la convivencia escolar. Paradigma. Paradigma interpretativo cualitativo, paradigma positivista cuantitativo, paradigma crítico y normativo, paradigma adecuada para el trabajo e interpretativo. Correspondencia con el tipo de datos, interpretativo, crítico y constructivista, que se usa para recolectar datos cualitativos orientados a comprender significados, contextos subjetivos y experiencias. Positivista es el indicado para recolectar datos cuantitativos enfocándose en datos objetivos y medibles. Desde el paradigma interpretativo o constructivista se recolectan datos cualitativos como entrevistas, narrativas o análisis de documentos para comprender cómo se vive y se construye los valores de ética en la convivencia escolar desde el punto de vista de la comunidad educativa, que es lo esencial para mi tema de trabajo. Consistencia epistemológica y metodológica. Metodología. Acciones con la epistemología. El conocimiento proviene de una experiencia subjetiva, por eso se emplea una metodología cualitativa de tipo fenomenológico que permita explorar y describir las experiencias desde la perspectiva de los participantes, técnicas y herramientas coherentes en la recolección de datos que se usarán en técnicas cualitativas como las entrevistas, observación, para captar las vivencias y sentidos atribuidos a la comunidad educativa a través de la ética. Coherencia epistemológica, fenomenológica, método cuantitativo, fenomenológica, técnicas cualitativas
es decir, entrevistas y la observación, contextualización y aplicabilidad. En el municipio de Villapinzón, Cundinamarca, se presenta una ausencia de valores éticos en la comunidad educativa, falta de políticas institucionales municipales, departamentales y nacionales que promuevan la ética para una sana convivencia y resolución pacífica de conflictos. Aplicabilidad: utilizar la ética como fundamento a través de los valores éticos como el respeto, la responsabilidad, solidaridad, para mejorar la convivencia de la comunidad educativa y la resolución de conflictos. Paradigma: se pretende optar por un paradigma cualitativo que se ajuste a los estudios de fenómenos sociales y culturales en el ámbito educativo, y es a través de los valores éticos que se puede mejorar la convivencia escolar. De respaldo teórico y académico. Durkheim: la sociedad se comporta como una entidad independiente de los individuos que la componen. Fabio García Ortiz, Pensemos 11, Filosofía Editorial, Voluntad, 1989. Kant: el punto de partida serán las experiencias y observaciones sobre el comportamiento de los objetos con los cuales puede llegar a determinar nuevas características del objeto. Fabio García Ortiz, Pensemos 10, Filosofía Editorial, Voluntad, 1989. Vale agregar la virtud y felicidad a la que ella aspira. No son para Husserl ideas individuales. Celia Cabrera, Husserl y la ética y la virtud, 2016. Las modernas disciplinas de la ciencia social han tomado como propia misión el análisis y la comprensión de los patrones de conducta y los procesos sociales de la sociedad. Norman Dezin, Manual Investigación, 2005. Conclusión y reflexión. Para el desarrollo del trabajo, estudiar el comportamiento de los estudiantes en la institución educativa Luis Antonio Escobar del municipio de Villapinzón como esencia, comportamiento de los estudiantes y sus consecuencias en el rendimiento académico, se toma un paradigma cualitativo. Para mejorar el comportamiento y tener un mejor rendimiento académico se toman los valores éticos de respeto, responsabilidad, solidaridad y justicia para una fundamentación estratégica. Muchas gracias por su atención.